Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos ven a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la plataforma roja en donde se suben todos estos live a manera de repetición, de manera completa. Bien, el día de ayer leímos Génesis capítulo 4, versículo 18. El día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 19. Y dice así: Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Bien, sabemos que en el Antiguo Testamento, se podría decir, ¿no? O al menos como va lo de Génesis y todo lo de antes, ¿cómo se manejaba? Se manejaba por que las personas tenían muchos descendientes y tenían, digamos, ¿cómo les podría decir? Tenían primogénitos y pues después del primogénito existían los demás, ¿no? Pero siempre había una lucha entre el primero que nacía y el segundo, pues no, porque humanamente la bendición lo debería de recibir el primogénito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sabemos históricamente, al menos bíblicamente se podría decir, que esto no ha sido así, ¿no? Para el hombre, el primero en nacer, ese recibiría la bendición. Pero para Dios no es de quien nazca primero, sino del que Dios escoja. Bien, entonces, antes, ¿qué era la bendición? Antes la bendición, pues, era de que el pacto que Dios tenía con, digamos, ¿no? Como lo tuvo con Abraham en ese entonces, quien recibía la bendición de Abraham iba a recibir el pacto que había hecho Dios con él, ¿no? Que también recibía todos los bienes que tenía el papá, en ese caso Abraham, pues dio todos sus bienes ya cuando estaba en su lecho de suscribirse de este mundo, ¿no? Entonces, para eso, pues tenían que tener hijos, ¿no? Sabemos que en Abraham, hubieron dos hijos, ¿no? El primero, que, ¿cómo se llamaba esta egipcia? A ver, vamos a buscar. Vamos a buscar cómo se llama, no lo recuerdo justamente en este momento. Ok, Agar se llamaba. El primogénito de Abraham fue Agar, fue Ismael por la esposa Agar. Pero sabemos qué es lo que pasa. Sabemos que en el principio Dios habla con Abraham, ¿no? Era Abraham, pero cuando Dios habló con él, se convirtió en Abraham, ¿no? Entonces le dijo que él iba a tener un hijo con su esposa. En ese entonces era Sarai, y se convirtió en Sara, ¿no? Pero digamos ya Abraham y Sara, ¿no? Le dijo que iba a tener un hijo. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? Abraham, todo incrédulo, dice que postró su rostro hacia abajo y se rió, ¿no? Entonces, para él fue algo un poco absurdo en el principio. ¿Por qué? Porque, pues él menciona cómo yo, teniendo una edad demasiada grande, y mi esposa también, ¿no? ¿Cómo vamos a tener un hijo? Sabiendo que Abraham, como humanamente, pues ya lo había intentado muchas veces con su esposa y pues lastimosamente descubrieron que era infértil, ¿no? Que no podía dar hijos. Bien, entonces lo que para el hombre es locura, para Dios no es locura. Y déjenme buscarles ¿cómo se llama? Una frase que descubrí el otro día. Y creo que lo fui a decir una vez, no me acuerdo en dónde. Pero, permítanme un momento. Ahorita en lo que carga aquí mi conversación, de mientras, cuando me cargue, yo se los digo. ¿No? Entonces, para Abraham pareció algo imposible, pero sabemos que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, ¿no? Entonces, en ese punto, pues Agar le da el primer hijo a Abraham.
Y pues él dice, pues el que haya nacido primero, el primogénito, pues ese va a ser el que va a recibir la bendición. No, así estaba previsto porque así se llevaba. Luego viene, esa es obra humana, ¿no? Lo que hizo Abraham, Sarai y Agar fue obra humana, que fue la concebición de el hijo por el hombre, Ismael. Luego, cuando se cumplen los tiempos en la que Abraham tiene 100 años y su esposa de 90, podemos ver que ahí pues se conocieron nuevamente, porque sabemos qué significa conocer, y tuvieron el hijo que Dios prometió. Ahí concibieron el hijo de la promesa, que en este caso es Isaac, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasó? Pasó tal cual como Abraham lo pensó. Pasó en el que, es que mi esposa Sara se pone a pensar, es que, o sea, ¿cómo nosotros siendo tan viejos vamos a poder tener hijos? No. Yo creo que Dios quiso darnos a entender que como nos lo prometió y ahora tengo a mi esclava egipcia por medio de que cuando fui con este faraón, porque Dios lo aturbió, me dijo, vete con tu esclava, ¿no? Que hasta Agar salió volando ahí, ¿no? Entonces, Dios me metió ahí para que para que Agar tenga el hijo de que le dijo a Abraham, porque Abraham tuvo un sueño, le dijo que le volvió a confirmar que de él sería una descendencia tan grande como el número de las estrellas que hay en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sara agarró su propio entendimiento y dijo, así será, ¿no? Pero ¿qué es lo que dijo Dios? Dios le dijo a Abraham, tú y tu esposa tendrán un hijo, ¿no? Entonces, ¿se cumplió lo que Abraham y su esposa y Agar hicieron? No, se cumplió tal cual Dios lo mandó, ¿no? Pero ¿por qué Dios permitió haber tenido el hijo de Agar y Abraham, Ismael, ¿no? Sabemos que Dios permite todas las cosas ¿para qué? Para que podamos entender que en nosotros no hay razón, sino se cumple tal cual Dios lo dijo. Sabemos que en una parte menciona, esto ya es mencionado en Génesis 25, cuando es, ¿cómo se llama? Cuando Isaac pues ya tiene hijos, me parece hijos con Rebeca y no me acuerdo con quién más, no me acuerdo cómo se llaman. La cuestión es de que primero le nace el hijo llamado Esaú. Luego nace su segundo hijo y él se llama Jacob. Antes de eso, sabemos que Dios habla con Isaac, ¿no? Entonces Dios le dijo que el hijo mayor iba a servir al hijo menor, menciona, ¿no? Dice, las estrellas caerán, dice la Biblia, no sé cómo eso será, pero son de las tonterías de la... Ay, no, y te pones sobreviviente del dogma. Ay. Bien, entonces, vamos a leer lo que dice Génesis 25, capítulo 25, versículo 27. Esto ya está hablando cuando Isaac ya tuvo su hijo Esaú y ya tuvo a su hijo Jacob, ¿no? Vamos a leer qué dice. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor. Sabemos, como lo que acabamos de decir hace rato, que humanamente el primogénito es quien recibiría la bendición, ¿ya? Y aquí podemos ver algo tan impactante que les voy a decir después de haberlo leído todo esto. Bien, dice, entonces llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Raquel y Lea, gracias Sonia, gracias.
Dice, entonces Rebeca habló con Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Entonces él fue y las tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Sigamos leyendo. Buenos días, buenos días. Sigamos leyendo. Dice, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que le hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac y comió. Le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los ojos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Hasta aquí leímos hasta el versículo 29 del capítulo 27. Bien, aquí podemos ver la sombra de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si bien sabemos desde antes, Isaac no era ciego, pero ¿por qué fue cegado? Isaac quería hacer las cosas conforme a su criterio y conforme a como se venía haciendo humanamente, que el primer hijo iba a recibir la bendición. Pero Dios ya había elegido a quién iba a recibir la bendición y dijo, el hermano mayor va a servir al hermano menor. Entonces, ¿en quién cae la bendición de Dios? En Jacob. Pero Isaac dijo, el primogénito, yo sé que él va a recibir la bendición. Ya sé que Dios me lo dijo, pero es el primogénito, así se ha llevado. Entonces, que se cumple la palabra de Dios. Entonces, fue cegado Isaac. ¿Para qué? Para que la bendición, la promesa, sea cumplida en Jacob. Ahora vemos, ¿no? Vemos que Jacob fue vestido con una vestidura que era del hijo primogénito, en los más preciosos, menciona. También menciona que le fueron puestos las pieles de los animales para simular que tenía vello, ¿no? Fue vestido como el humano es vestido por Jesucristo, con las vestiduras del Cordero para recibir la bendición de Dios.
Vemos entonces que llega y cuando responde, ¿no? Le dice, ¿eres tú? ¿Dónde lo menciona? ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y dijo, y Jacob respondió, yo soy, dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se cumple lo que tanto atesoraba Isaac o se cumple lo que tanto mencionó? No lo que tanto, sino lo que mencionó, me parece, 2 veces Dios o una vez, ¿no? Lo mencionó en el principio que dijo, el hermano mayor servirá al menor. Eso quiere decir que la bendición es para el menor, ¿no? Entonces, si nosotros vemos y seguimos leyendo, pues, ¿qué menciona? Empieza y aconteció que luego Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de casa. Y ahí sabemos qué pasó, no el veré que tenga. Pero la bendición de Dios ya estaba en la promesa, en Jacob. Entonces, cuando sabemos quién de nosotros es mayor que Jesucristo, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién es mayor? Yo soy mayor, tú eres mayor que Jesucristo. No es así, ¿no? Sabemos que aquí se cumple la promesa de Dios desde el principio. El primogénito, que en ese caso era unigénito, ¿no? Pero el primogénito, ya cuando pasó lo que pasó, que nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y ahora sí hemos recibido el perdón de los pecados y nos justifica para tener comunión con Dios. El hijo unigénito pasó a ser el hijo primogénito. Y los demás hijos, ahora ¿quiénes son? Somos los salvos, los justos. Entonces, ¿qué pasa? El primogénito sirvió bueno, lo voy a decir de esta manera. El hijo mayor sirvió al menor, a quien Dios había hecho la promesa de recibir la bendición al menor. Si nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el mayor, se cumple la palabra de Dios. No porque nosotros querramos que así hubiese sido, ¿no? Sino porque esa fue la promesa de Dios en el principio. Sabemos que cuando leemos lo que está escrito, no es, ¿cómo les podría decir? No nos lo dejó escrito para que nosotros conociésemos historia, sino para que conociésemos al mismo Dios, al corazón de Dios. Y sabemos que todo lo que está escrito en lenguaje espiritual. Entonces, significa que eso solo fue, ¿cómo les podría decir? Solo fue acatado a Jacob y a Esaú. Fue acatado para toda la humanidad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, por Él es que nosotros recibimos la bendición. Es por eso que cuando nosotros vayamos a presencia de Dios, ya no nos va a ver a nosotros, sino porque ahora nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí. Entonces, cuando nos presentemos, ¿a quién va a ver? No nos va a ver a nosotros, va a ver a su Hijo Jesucristo. Es tan maravillosa la palabra, es tan maravillosa. A ver, voy a leer un poco de los comentarios para ver qué es lo que dicen, ¿va? A ver, parece un cuento de hadas. Si te parece cuento de hadas, ¿qué más le puedo hacer? Ni modos. Escribir la Biblia, escribir guión de Avatar. ¡Wow! Crea una película con eso. Dice, eran unos genios creativos. Si toda una película es inspirada por Dios, imagínate que, bueno, creo que ya lo han hecho, pero imagínate una película que verdaderamente hable del evangelio. Si bien ciertamente no sé si han visto Las Ovejas Detectives, intenta hablar, pero sabemos que si lo intentara hablar no hubiera salido donde salió. Entonces, muy escondidamente habla del evangelio, pero no lo pueden ver todos. No lo había visto así, no lo habías visto así, Sonia. Se cumplió lo que dijo Dios, exactamente. Así fue. Se cumplió exactamente. Dice, en mi religión se comprueban las cosas hasta que un cristiano no me apruebe lo que dice, no creo. Hasta no ver, no creer es como funcionas tú. Espera hasta que Dios se te aparezca delante de ti. Entonces, por eso es por fe, porque nosotros no lo... Así exactamente. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Epa, ve a dárselo al de tu congregación, user. Por fe, exactamente.
Dice, gracias a mí no vives, ¿qué? Uy, yo quería ver esa película, ya no la quiero ver. Ah, no la veas. Dice, si hacen la película tienen que presentar a Dios físicamente ordenando tapar. ¿Qué? El corazón que tú estás teniendo, sobreviviente, es más altivo que el de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tienes el mismo corazón que Satanás, pero no te puedes dar cuenta. Yo no creería ni viendo. Bueno, dice, si me dan a escoger entre hacer o creer, pues prefiero creer. ¿Por qué? Porque el humano es tan incrédulo que piensa que puede agradar a Dios como lo hizo el pueblo de Egipto, ¿no? Sabemos que el pueblo de Egipto le dijo a Dios, dinos lo que tú mandes, o sea, dinos qué vamos a hacer y nosotros lo vamos a cumplir, como si ellos pudiesen agradar a Dios por lo que hacen, sabiendo que por fe fueron salvados, por lo que Dios había dicho, y con la fe y con la convicción es que fueron salvados y fueron salvados de Egipto, ¿no? Pero retaron a Dios y le dijeron, danos y dinos, ¿no? Entonces dijo Dios, ok, al que codicia, no codicia, al que adultera, no adultere, al que da falso testimonio, no dé falso testimonio. Entonces las personas dicen, ay, es que sí, está bien, yo me voy a esforzar por cumplirlo, pero sabemos que nunca van a poder cumplir porque la palabra de Dios dice que se debe cumplir de manera perfecta, porque ni una jota ni un punto va a pasar de la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si alguien tiene ahí un deslice, dice Santiago 2:10, que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, los incrédulos piden señales, exactamente. Nosotros creemos por fe, así es. Entonces, sobreviviente, aquí no te estamos insultando, por lo tanto, bye bye. Ahí está, bye bye, amiguito, bye bye. Entonces, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que cuando las cosas suceden como Dios las dice, así se hacen. ¿Por qué? Sabemos que en el principio Dios menciona, y siempre lo voy a repetir porque para mí parece algo tan grande, tan hermoso, que Dios dice, sea la luz. No, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Sabemos que desde ahí nos está diciendo el Evangelio, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada? Porque vivía conforme al mundo. ¿Por qué estaba vacía? Porque estaba destituida de la gloria de Dios. Estaba alejada de la vida, por lo tanto la tierra estaba muerta. Entonces cuando Dios menciona, sea la luz, hizo la luz del mundo. ¿Qué fue? Fue la luz. Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo es como ilumina nuestra tierra. Entonces, para mí es algo tan sorprendente que todos los días Dios me muestra a través de la palabra el Evangelio en todos lados no podemos ver el Evangelio, ¿no? Vemos el Evangelio con el centurión, vemos el Evangelio con la mujer adúltera, ¿con qué otra cosa? También lo podemos ver con los hijos después de Jacob, ¿no? Con los hijos de Jacob que vamos a buscar. Si no me equivoco, mejor lo busco. Vamos a buscar. Sí, aquí está. Entonces vamos a buscar aquí. Y dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Pandán Aram, y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Buenos días, Alejandra. Estamos hablando de Génesis, capítulo 4, versículo 19, pero ahorita estamos en la parte del Evangelio. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Lastimosamente no ven que el pecado es la incredulidad, por cuanto no pueden tener la palabra de Dios en el corazón. Pero sabemos que no son ellos, ¿no? Sabemos que todos ellos están engañados porque dice la palabra que Satanás tiene engañado al mundo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, menciona, ¿no?
Entonces, ellos no se dan cuenta, ellos piensan que son ellos mismos tratando de escudriñar la verdad, ¿no? Como por ejemplo, hay personas que me envían cosas que me dicen, oye, mira, es que yo vi un video que hablaba sobre los secretos, sobre la tierra plana, sobre eso, sobre el otro. Le digo, mira, yo ya pasé por el punto en el que tú estás, ¿no? Yo intenté buscar la verdad, buscaba y buscaba, pero lo que siempre hallaba era mentira. ¿Por qué? Porque la verdad está en Jesucristo. Son Nicodemo, exactamente, pero bien que te escuchan. Ese es el punto, que sabemos que la palabra de Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por más de que yo les diga, es que mira, aquí lo dice, tienes que hacer caso, porque ¿qué pasa? Si Dios no tiene misericordia de esa persona, no va a entender. Porque para él la palabra de lo del Espíritu de Dios pues es locura, lo dice, está escrito. Entonces, hasta que Dios no tenga misericordia de esa persona, no va a entender. Hasta que esa tierra no sea labrada, no sea preparada por Dios, que es el único hacedor, entonces la semilla no puede ser plantada. Si bien sabemos que en todas esas religiones, en todas esas congregaciones, les implantan una semilla, pero no están trabajada esa tierra. Unas están sobre la roca, unas están sobre los espinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La palabra se cumple. Hasta que esa tierra no sea labrada, pues lastimosamente no puede recibir la semilla. ¿Cuál tierra? Cuando la palabra menciona tierra, no habla del mundo esférico, porque habla en lenguaje espiritual. Sabemos que nosotros fuimos formados, y digo formados porque una cosa fue cuando nos creó y otra cosa fue cuando nos formó. La palabra lo dice. Cuando nos formó, nos hizo del polvo de la tierra, de lo más vil. Y de hecho también de eso les quería hablar, ¿no? Sabemos que, estábamos hablando de Jacob, ¿no? De los hijos que ahora es Israel. Sabemos que por medio de él, salieron las 12 tribus. Si bien, ¿quién fue el primer hijo? Vamos a buscar, ¿quién fue el primer hijo? Vamos a ver. Fue Rubén, mira. El hijo mayor primogénito de Israel, también conocido como... Sí. Fue Rubén, que nació por Lea. Fue Rubén, mira. ¿Y quién recibió? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? ¿De dónde viene el... ¿Cómo se le dice? La descendencia. ¿De qué tribu descendió nuestro Señor Jesucristo? Descendió de Judá. Y Judá creo que fue el tercer hijo, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. No, fue el cuarto. Fue el cuarto. Y adivinen por qué 4. ¿Por qué el cuarto? ¿Por qué? Dice Rimeón, Simeón, Leví, luego fue Judá, luego Zacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, ¿no? Sabemos, de hecho, les iba yo a platicar algo. ¿Ustedes conocen al pastor Pablo Shin? No sé, ustedes díganme, ¿lo conocen? ¿El pastor Pablo Shin? ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? Si no lo conocen, también me puede decir, ¿no? Para quienes están aquí, ¿lo conocen? Creo que solo eso fue. Sí, solo eso fue. Ok. Bueno, si no lo conocen. Sí, dice Breca, no Alejandra. Bueno. Bueno, yo solo predicación, ¿quisiste decir? Solo en predicación. Pues mira que yo no sabía, pero aquí en el estado en el que estoy de México, en la capital del estado, solo en predicaciones, ok. En la capital del estado se abrió lo que es la iglesia, ¿no? Para tener comunión, que más personas escuchen a través de ahí, ¿no? Entonces, me contaste. Ok. Entonces, cuando nosotros nos enteramos, pues fuimos, ¿no? Y pues nos dijo
el evangelista de ahí que iba a llegar el pastor Pablo Shin. Y yo dije, ¿quién es el pastor Pablo Shin? No lo sé. La cuestión es que llegó, ¿no? Y pues lo conocí así de frente. Y cuando lo saludé y todo eso, me dijo, yo te conozco. Y yo como que, ¿ah, sí? O sea, todo incrédulo, así de que, oye, tú y yo nunca nos habíamos visto, ¿sabes? Pero, sino hasta que leí, él, si me río, cada que ríe, no me diga. Entonces, cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, entendí por qué Él me conoce, ¿no? Y yo estaba pensando humanamente todo, pero sabemos que todos estamos en un mismo espíritu, en un mismo corazón. Entonces, yo buscando, encontré que Saulo, cuando fue transformado en Pablo, Pablo es de la descendencia, bueno, de la ascendencia se podría decir, proviene de la tribu de Benjamín. Y yo me quedé así, wow, o sea, ¿cómo puede ser eso posible? Entonces me dijo eso, ¿por qué? Porque él no ve con los ojos que ve el mundo. No, yo, así como lo estaba yo viendo, no me di cuenta. Pero él estaba hablando de precisamente de las 12 tribus que él me conocía. Entonces yo decía, ¿cómo se me puede conocer así nada más? Cuando el pastor me pregunta cómo estoy, no puedo decirle bien porque él ya sabe cómo. No, pues imagínate. Imagínate que muchas personas piensan que cuando en Génesis, en el primer capítulo creo que fue, ¿no? O segundo, creo que en el segundo, cuando o el tercero, creo que es el tercero, para serte sincero. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿en dónde estás tú? Entonces las personas, pues es que Diosito quiso saber en dónde estaba en el huevo, porque Adán se había escondido. Como que si Dios no creó todo como para saber en dónde está, ¿no? Como que si antes de estar destituido de la gloria de Dios, Dios no lo hubiera sentido. Entonces, ¿de qué manera le dijo Dios a Adán? Le dijo para que conociese su condición. Entonces, en este punto, pues a mí me lo dijo para que yo viese de manera espiritual de dónde me conocía. Más yo nada más lo vi así nada más, pero para mí es muy, ¿cómo les podría decir? Es muy increíble que me haya dicho eso, ¿no? Entonces, pues sí, ahí fue cuando lo conocí. Entonces, pues así, ¿no? De eso habla. Entonces, pues les estaba yo diciendo, Rubén es el primogénito, Simeón el segundo, Leví es el tercero y Judá es el cuarto, ¿no? ¿Por qué es el cuarto Judá y por qué a través de Judá viene nuestro Señor Jesucristo? Pero ¿por qué menciona 4? Sabemos que los números tienen un significado a través de la palabra. Sabemos por qué en el principio, cuando Dios hizo el huerto, había 4 ríos, cada uno en sus lados, ¿no? A mí me gustaría conocerlo, sí. Sí, fue muy grato para mí poder conocerlo. Entonces, pues, ¿por qué 4? ¿No? Sabemos que, como les acabo de decir, en el huerto del Edén, en sus puntas, pues habían 4 ríos. Entonces también podemos ver que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando en una casa y había una gran, ¿cómo se le dice? Aglomeración de gentes y aglomeración de gentes. Dice, porque es un siervo de Dios usado por Dios. Bueno, aquí vas a saber. Entonces, bueno, sabemos que Rubén no recibió la bendición, sino fue Judá, ¿verdad? Bien, entonces, cuando nuestro Señor Jesús estaba predicando a través de una casa, estaba en una casa, dentro de una casa, y había una gran aglomeración de gente, sabemos que unos amigos llegaron con con una persona impedida, ¿no? Con una persona que no podía caminar, ¿no? Entonces, dicen, se subieron arriba de la casa y lo bajaron. Pero ¿cuántos amigos creen que eran? ¿Cuántos amigos creen que eran? Vamos a buscar.
ver. Vamos a ver si lo voy a encontrar. Vamos a ver. A ver. Oh, San Lucas 5, ok. San Lucas 5 al 25, ok. San Lucas 5 del 1 al 25. Vamos a ver si aquí lo podemos encontrar. Ay, 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 dice, ok. ¿Cuándo terminó? Ok. Entonces mismo, ok. Ajá. Ok. Todavía no. Aconteció, los fariseos. Ok. A ver. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentado los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Entonces, que si bien, ¿no? Dice que por sus amigos, ¿no? Por los hombres que lo bajaron, por la fe de ellos fue sanado. Pero si vemos exactamente qué quiere decir, ahí podemos ver el evangelio mismo actuando. ¿Cómo? Esos hombres que lo bajaron, sabemos que para ese paralítico es imposible poder llegar hacia Jesucristo, ¿no? Por más de que él se arrastrase, había una gran multitud de personas. Entonces, esos hombres lo llevaron en la parte de arriba y lo bajaron a donde estaba Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el evangelio? Te hace llegar solo a donde está Jesucristo. Entonces ahí podemos ver el evangelio mismo actuando. Esos hombres eran 4. Entonces habla de los 4 evangelios. Si bien sabemos que el evangelio a Dios lo menciona como hijo, lo menciona como Dios mismo, lo menciona como siervo, y el otro no me acuerdo, lo menciona como rey, ¿no? Entonces, el evangelio, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuál es el fin? Solo a ver a Jesucristo. Esos hombres lo llevaron solo a donde estaba Jesucristo. Es decir, la palabra de Dios nos lleva delante de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que dice la palabra, en donde dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿no? En efectivo, Cristo Rey, así es. Entonces, en ese punto, ¿por qué en el principio sabemos que el huerto del Edén menciona que hay 4 ríos, ¿no? Cada uno tiene su nombre. ¿Por qué menciona eso? Porque en el huerto del Edén sabemos que ahí se paseaba la presencia de Dios. Entonces, ese punto también podemos ver que cuando dice 4, menciona literalmente el evangelio. La palabra no nos lleva a Jesucristo. Tal vez la palabra a ti no te lleva a Jesucristo, Nata. Es muy distinto. Entonces, ¿cuál es el punto de hablarles de esto? Cada cosa que está puesta en la palabra de Dios no está puesta nada más puesta así como a la de ahí se va, ¿no? Porque Dios mismo fue el que utilizó esos hombres para poner las palabras ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando menciona el 6,
Pues no, es que se imaginan, ay, el número de la bestia, el 666, que hay el maligno, ay, aquí, cuando todos son hijos de Satanás y no se dan cuenta. 666 quiere decir hombre, hombre, hombre. Entonces, ¿qué pasa? Bro acaba de tener un encuentro paranormal, hijo de la... hijo de ¿quién nos lleva a Cristo? Ay, 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 Juan. Vamos a ver, luego yo te voy a leer uno, ¿va? Porque ya casi nos vamos igual. A ver... ¿Qué dice? Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, escudriñemos eso, Juan, para ti. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Qué dice? Si Jesucristo es el camino, todos los demás ¿en qué están? Están fuera del camino. ¿Qué quiere decir? No van hacia Jesucristo. Si nosotros leemos después, dice, y la verdad, lo menciona Jesucristo. Dice Jesucristo, yo soy la verdad. Entonces los demás ¿en qué están? En toda la medida que no está en Jesucristo, está en la mentira. Bien, ahora dice, y la vida. Si Jesucristo es la vida, todos los que no están en Jesucristo están en muerte. Lastimosamente las personas lo leen, yo soy el camino de verdad y la vida. Sí, Jesucristo, ya, y eso es lo que tengo que hacer. Sinceramente no podemos hacer nada, más que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero porque dice, nadie viene al Padre sino por mí. Si no estás en el camino, si no estás en la verdad, si no estás en la vida, y estás no en el camino, estás en la mentira y estás en la muerte, pues lastimosamente no estás en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ahí lo dice. Ahora bien, Juan, es que eso no es lo que quiere decir, porque yo entiendo otra cosa. Bueno, vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, que esto ya se ha sido como algo que siempre se tiene que decir. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Volvamos a leer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea que un hombre común no percibe las cosas de Dios. Ok, del Espíritu de Dios, ok, lo entiendo. Porque para él son locura. O sea que si no entiendo las cosas que son del Espíritu de Dios, son locuras para mí. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Dice, lo entiendes a tu manera y la escritura no es de interpretación privada, bro. Dete, güey. ¿Quieres hablar de la...? Por eso mismo hablas palabra muerta leída. Bueno. Es que mira, te voy a explicar. Yo no hablo las cosas ni maravillas de mí, ni porque te esfuerces, ni porque hagas aquí. Yo lo único que digo es que veas a Jesucristo. Y eso es lo único que hay que hacer, porque los que están en Jesucristo están en vida. Yo no te digo, esfuérzate. Cree, por favor, te lo imploro, crea. Yo no me pongo a hacer esas cosas, Nata. Y muchos, por ejemplo, ¿no? Cuando vino Diógenes, no me acuerdo si fue Diógenes, pero la cosa es, ¿por qué te rías? La palabra de Dios es seria. Y después cuando, creo que fue antier, que estuvimos como hora y media, y estuvimos hablando, y después de entender dijo, ya sé por qué siempre estás tan sonriente y tan riéndote. Dice, ¿y cómo llegó a Jesucristo? Dame un texto. Bien, ahí vamos. ¿Qué dice Mateo, capítulo 16, versículo 24? Esto es para ti, Nata. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguien quiere venir en pos de mí, lo dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo. ¿Por qué dice esto nuestro Señor Jesucristo? Porque si nosotros queremos cabalar, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, porque, si Dios dice que ya quitó el pecado, pero yo veo pecado, lastimosamente Dios no cumplió lo que venía a hacer, ¿verdad? O sea, pobrecito de mí, porque Dios no cumple cuando Dios no es lo que hay aquí dentro de tu cerebro.
Mira, cuando se habla de Dios, oh Cristo, se merece respeto, así que guarda compostura. ¡Ajá! Sí, Señor, lo que usted diga. Palabra de hombre, manito. Quieres comportarte por medio de obras, el decir es que Dios se debe de acatar a lo que yo estoy pensando. Dios y Jesucristo se deben de acatar lo que yo digo. Ese corazón solo lo tuvo Satanás. Entonces hay que ver y meditar sobre en quién estás, ¿no? Entonces, si dice, si alguien quiere venir en pos de mí, lo dice Jesucristo, si alguien quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarte a ti mismo? ¿Qué pasa? Las personas quieren mezclar lo que hay aquí con lo que hay aquí, y cuando viene la palabra choca. ¿Por qué? Porque aquí está lleno de conocimiento y de sabiduría, ¿no? Supuestamente. Entonces, si no te niegas, la palabra no puede entrar, lastimosamente. Nadie va al Hijo sino por el Padre, y nadie va al Padre sino por el Hijo. Eso ya lo leímos también muchísimas veces. Pero así yo te muestre y te muestre y te muestre, si no es lo que tú quieres, lastimosamente no va a ser, ¿no? Porque si viene una persona que es cato y me pregunta de qué iglesia eres, de qué religión eres, aunque su iglesia no es la iglesia, como bien sabemos, si yo no le digo, soy cato, y si le digo, soy, digamos, no, soy cualquier otra cosa, del séptimo día, ay, no, los del séptimo día, bueno, y si yo le digo, soy cato, ay, sí, qué bien, pero estás mal. O sea, porque yo estoy pensando otras cosas. A mí me enseñaron otras cosas. Entonces, lo que tú dices, vete a leer la Biblia. Eso dice la Biblia. Dice, por si no sabías, nuestra sabiduría es animal, terrenal, diabólica. Exactamente, Mariela. Solo la palabra es verdadera. Solo conocemos el corazón de Dios a través de la palabra. Pero el entendimiento del humano quiere decir, lo que yo digo se debe de acatar a la palabra. Pero lastimosamente la palabra está, entonces voy a hacer un lado la palabra y voy a creer en lo que hay aquí. Cuando lo que hay aquí es lo que pasa, pues es que Satanás pues lo tiene en mentira. Dice, ¿y qué es la palabra de Dios? Es letra. Ay, manito, ya te leí 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 y todavía no lo entiendes. No vas a entender nada, pa. Entonces, pues bueno, ¿para qué seguimos enganchados? Si Dios no tiene misericordia de esa persona, pues no la va a tener, ¿no? Porque no depende ni del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Yo pongo las manos al fuego porque ellos critican y ni siquiera están seguros de lo que dicen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, piensas que por asistir, digamos, ¿no? a cualquier iglesia, de las que terrenalmente se conocen así, pero si nosotros escudriñamos la palabra, iglesia quiere decir congregación de justos. Si en esa supuesta iglesia menciona, es que todos somos pecadores, yo soy pecador, ¿cómo no voy a ser pecador? Lastimosamente no es iglesia. Dios no tiene y aborrece el pecado. Entonces, si esa persona tiene pecado, por lo tanto no es nacido de Dios. Lastimosamente, ¿qué pasa, Nata? Si tú, ni siquiera te lo voy a preguntar, si tú te dices pecador, ¿a dónde va un pecador bíblicamente? Un pecador bíblicamente va al infierno. Dios no da a su hijo a cada rato. Cada que tú dices, es que yo cometí pecado, entonces Dios, por favor, te pido perdón, me arrepiento. Entonces crucifica otra vez a su hijo y te perdona. Ay, que al rato, y otra y otra y otra y otra vez. Hebreos 10:10 lo dice, que nuestro Señor Jesucristo, habiendo ofrecido su cuerpo como ofrenda por el pecado una sola vez para siempre. Entonces, si no crees en lo que está escrito, lastimosamente no estás en Cristo y estás en la mentira. Todos somos pecadores. Ahí está, Nata. Ahí está. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Es que yo no tengo pecado, porque mi pecado no es lo que yo haga, sino el pecado es por nacimiento. Es una condición en la que se nace. Lastimosamente, no lo puedes ver. Entonces, que Dios tenga misericordia de ti, de verdad, eso quiero. Entonces, pero pues no es del que quiere ni del que corra, sino del que Dios quiera tener misericordia. Entonces, haces mentiroso a Dios y decimos que no tenemos pecado. Si bien esa palabra está puesta, ¿para qué? Para que nosotros podamos darnos cuenta de nuestra condición, y que la ley fue puesta para demostrar la condición. ¿Qué pasa? Para pasar a la vida que tienes que tener la condición, debes de tener la condición de estar muerto. Entonces,
Si no estás en condición de muerte, no vas a pasar a la vida. Entonces, si tú dices que ya estás en la vida, pero no crees en lo que dice Jesucristo, que el pecado ya ha sido quitado de nosotros una sola vez para siempre, entonces no crees a la palabra, lastimosamente. ¿Cómo se puede dejar de pecar? El que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero según Nata, practica el pecado, pero no se lo quita, practica, se lo quita, practica, se lo quita, y pues así está todo el tiempo. Pero Fausto, el que es nacido de Dios, no practica el pecado. Nosotros estamos aquí no para hacer, no para tener todo. Y esto te lo voy a decir así. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos que la fe es don de Dios. Entonces, ¿quién otorga la fe? Le otorga Dios. Entonces, Dios puede otorgarte por medio de su misericordia la fe para poder creer en lo que está escrito. Si ya nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado y nos ha lavado de todo pecado y nos ha justificado para tener comunión con Dios, nos dio el perdón de los pecados una sola vez para siempre. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro tiempo presente, pasado, presente y futuro. Para Dios es hoy, eternidad es lo único que conoce Dios. Para el hombre dice, ay Dios, es que en el pasado he hecho tantas cosas, hoy ya no, pero mañana no sé, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es fácil condenar desde la comodidad, lo difícil es comprender. Lastimosamente, el pecado antes cometido, sí, antes de él. Exactamente, todos los pecados. Esto, lastimosamente, no lo puede entender la mayoría, porque la mayoría está viviendo por su carne. El que vive en el mundo, al mundo es. Entonces, ¿lo puede entender? No lo puede entender, lastimosamente. Uno quisiera agarrarlo y entiende, pero no podemos. Porque no van a entender porque nosotros querramos, sino porque del que Dios tenga misericordia. Lastimosamente, afortunadamente, la primera en recibir aquí en la casa fue la hermana Namán. Y ella lo recibió desde el 26 de enero del 2024 y yo recibí hasta el 5 de abril del 2024. Imagínense, 3 meses de constante y de yo de ser un gran necio, de ser aquí, hasta que Dios me mostró algo y ¡págalas! ¡Tómala! Hasta allá fue el antiguo yo y ahora soy Benjamín. Yo ya lo entendí exactamente, pero no todos lo pueden entender. ¿Por qué? Porque todos están en la carne y todos quieren acomodar a Dios a como ellos quieren. Lastimosamente no se dan cuenta, pero están teniendo, sabemos que Satanás implantó el corazón en la humanidad, su corazón en la humanidad. ¿Y qué corazón tuvo Satanás? Quiso creerse igual a Dios, o en este caso, como los humanos lo hacen, mayores a Dios, el cual, ¿qué pasa? A cocachos, literal. Ay, si yo te contara mi testimonio, Raquel. Creo que, sí, lo conté en la página de sobre las predicaciones, el hermano Matusalén. Él borró todos los pecados presentes, pasados y futuros. Así es. Es por eso que el nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Nosotros conocemos que el pecado, como dice Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Esto qué quiere decir? Que vio el rey David, vio que desde nacimiento era pecador. No era pecador porque hacía pecado, sino era pecador y por eso cometía pecado. Es muy distinto. Nadie nos acusará delante de Dios. Exactamente, donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Pero si bien las personas no entienden lo que dice la palabra ofrendar y sacrificios, lastimosamente no se van a dar cuenta que ellos quieren hacer y quieren esforzarse por agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, esto ha sido todo por el live del día de hoy. Ya llevamos 54 minutos. Según yo había dicho que ya no los iba a hacer tan largo, pero pues bueno, amerita, ¿no? Nos vemos el día de mañana a partir de las 8 a 8:30 hora México. Si no sabes en qué horario es en tu país, por si no eres de México, pues puedes poner en el buscador qué hora es en mi país tal. Si en México son las 8 de la mañana y te va a aparecer cuánto tenemos, ¿no? Entonces, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Exactamente, así lo dice la palabra. No, muy pronto.
Epa, recuerden que todas estas predicaciones lo estamos subiendo a través de la plataforma roja, en donde ves los videos pues de tus youtubers favoritos. Entonces estamos en esa plataforma como Justo por la Fe, y la misma foto de perfil. Aquí en el perfil de TikTok tenemos un video anclado, el cual te enseña cómo ir a buscar ese canal, porque como es nuevo, pues no aparece tan fácilmente. Aparece un canal de principio que se llama Justos por la Fe. Este es Justo por la Fe y el otro es Justos por la Fe, que es lo mismo. Él igual predica el evangelio, tiene la imagen de él mismo, es un güerito. Entonces, pues pueden verlo a través de él. Uy, hubo un mini corto. Se me apagó la pantalla. Pero bueno, nos vemos el día de mañana para seguir leyendo Génesis capítulo 4, ahora el versículo 20. A ver si no nos lanzamos del 20 al 25 para ver qué más dice, ¿no? Estaría cool, ¿les gustaría eso? O si no, seguimos también así. Que recuerden que en esa plataforma, la plataforma roja, tenemos desde Génesis 1.20 en adelante, y de 1.19 para atrás están aquí en TikTok, en este perfil. Entonces no me queda nada más que decir que Dios tenga misericordia de todo aquello que no haya podido tener misericordia, y pues ya está. Fausto, ¿cómo puedes recibir? Tú solo sigues escuchando, Fausto, tú solo sigues escuchando. Yo duré enero, febrero, marzo, abril, 3 meses escuchando. Hay personas que han, desde la primera prédica que se ha hablado, ha escuchado. De hecho, yo fui a un live, el cual, pues este live no tiene nada que ver con lo que yo estaba buscando, pero esta persona, era una muchacha, estaba predicando, estaba hablando, ¿no? Estaba hablando de Dios y de aquí y de allá. Entonces yo empecé a hablar y empezamos, ¿no? a tener contienda los dos. Entonces yo le dije, mira, me estoy desgastando mucho y me es muy difícil hablarte nada más así. Si tú tienes la manera y quieres subirme para yo hablarlo y expresártelo ya con palabras, yo estoy dispuesto, le digo. Y me dice, sí, ven, es que yo siempre he tenido que aquí, o sea, todos tenemos para debatir, ¿no? Y subí, pues yo tángala duré. Me parece que duré desde las 12 de la noche o antes hasta las 4 de la mañana hablando. Y gracias por misericordia de Dios, esa persona pudo recibir con solo una vez de haber escuchado. Entonces, para mí es tan sorprendente cómo actúa Dios. Por ejemplo, ¿no? El hermano Matusalén dilató 7 meses. Hay personas que han dilatado 1 año, puede dilatar más, como puede ser un día, como puede ser una semana, como puede ser un mes, o puede ser más tiempo. Pero sabemos que la tierra es trabajada por Dios, porque es el único hacedor. Entonces, cuando Él vea que la tierra está lista para recibir la semilla del Espíritu de Dios, es ahí donde ya es plantada. Entonces, pues no me queda nada más que decir. Nos vemos el día de mañana. ¿Va? Adiós.